a los distintos jueces, históricamente en la Argentina, jueces miembros de la Corte Suprema que fueron sometidos a juicio político por mal desempeño por el contenido de la sentencia. Y allí se citó, por ejemplo, a Ponce y Gómez por haber cometido errores de derecho, a Arroyo, que se le imputó morosidad e incapacidad por conocimientos deficientes, todo por contenido de sentencia. A Allende, a Nicosia, que es un caso reconocido, que también ha llevado a la Corte y que, bueno, muchos abogados lo conocen, Nicosia, a García Facul, a Tamburino Seguí, etcétera, etcétera. Miren lo que dice este dictamen en el caso de Nazareno. Permítame leer, Presidenta. ¿Cómo se advierte? Suponer la impunidad y la falta de control en el ejercicio de la función no es doctrina parlamentaria. Los diputados entonces entendieron que no se puede usar un principio constitucional para garantizar la impunidad de un juez o de una jueza. Otro tanto sucedió con el antecedente Molineux O'Connor. Molineux O'Connor, cuando habla del contenido de la sentencia, dice: de modo que esta argumentación, que no solo atenta contra el sistema republicano, sino que además atenta contra la inteligencia, pretende instalar mediante el mencionado sofisma, el sofisma de que no se puede juzgar a un juez por el contenido de la sentencia, pretende instalar la impunidad de los miembros de la Corte Suprema, cuya actuación no podrá ser revisada, entonces, en ningún caso. Otro tanto ha sucedido con el antecedente bogiano, donde también se ha dicho, miren esto, dictamen de la comisión, dictamen acusatorio, en un juicio político no se analiza jurídicamente el contenido de la sentencia, sino que se estudia la sentencia como objeto o instrumento del mal desempeño de un magistrado o una magistrada. Estos son los antecedentes de esta Cámara. Otro tanto ha sucedido con los antecedentes del Consejo de la Magistratura, que valga decir, fíjense ustedes que hay antecedentes en el órgano de juzgamiento de los jueces de primera y de segunda y de casación por el contenido de la sentencia, hay antecedentes en órganos que además tienen la posibilidad de que sus sentencias sean revisadas por un superior. Imaginémonos si no vamos a poder juzgar por el contenido de la sentencia a una Corte Suprema que nadie revisa sus sentencias. Quien puede lo más, puede lo menos, al revés nunca. Casos, hay muchos casos donde se ha aplicado el contenido de la sentencia, cito algunos, para que los tengan en consideración. Luis Alberto Leiva, Roberto Muratore, Roberto Markevich, caso muy conocido, Juan José Galeano, Felipe Terán, Guillermo Tiscornia y Federico Fagionato Márquez. Todos estos jueces de los tribunales inferiores de la Nación fueron destituidos por el contenido de su sentencia. Dicho esto, vamos a los casos concretos que acá se están tratando. El tema colegio, la causa del fallo Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que se vincula con el fallo juez y que en la denuncia del diputado Valdés ha sido denominado como el salto al Consejo de la Magistratura. ¿Por qué en este caso sí estamos revisando el contenido de esas sentencias? Bueno, pues bien, porque fueron contra el artículo 1, 44, 64, 66, 75, inciso 32 y 77 de la Constitución Nacional. Todos ellos referidos a la división de poderes, al principio republicano de nuestro país y a la sanción y la conformación de las normas. Además, acá también, a través de estas sentencias, cuando hubo comprometido un interés personal, recordemos la sentencia del Colegio de Abogados, sin que nada haya pedido la parte, a través de la reviviscencia de esta norma derogada hace 16 años, porque paréntesis, no podemos hacer una analogía con el fallo Rizzo. El fallo Rizzo, que declara inconstitucional la ley del 2013 de democratización de la justicia, recordemos que hablaba de una ley que nunca llegó a aplicarse. La ley fue
sancionada en mayo del 2013 y fue declarada inconstitucional en junio del 2013, un mes después. No es una analogía correcta para este caso en cuestión, puesto que no había funcionado durante 16 años una composición determinada del Consejo de la Magistratura y después fue derogado. La ley de ética también ha sido violada a través de ello, puesto que el presidente de la Corte Suprema, al firmar este fallo, tenía un interés comprometido, un interés individual, porque el resultado de su fallo lo colocó como presidente del Consejo de la Magistratura. En este caso también se aplica, como también en el de coparticipación, tanto lo que es la ley de ética en el artículo 1.2, que dice que un interés personal obliga al magistrado a abstenerse de participar en el proceso. En el caso de coparticipación, también además los principios de excusación del Código Procesal. Los principios de excusación que deberían haberse aplicado, puesto que fue recusado. Recordemos que en coparticipación se lo había recusado el juez Rosati. Y se lo había recusado también por esas vinculaciones de su jerárquico Robles con miembros con el propio también de Alessandro por haber concurrido juntos a un cumpleaños. Esto está en la causa de coparticipación. No estoy hablando ni siquiera de los chats, estoy hablando de algo que está en la causa de coparticipación. Había sido recusado por eso, no se pronunciaron sobre la recusación, no se excusaron y fallaron de todas maneras. También, recordemos en el caso muy bien las convenciones de derechos humanos y algo muy importante que no tiene que ser desatendido por nosotros diputados y diputadas de la Nación, que lo mencionó muy bien la diputada del PLA, que es el contexto histórico donde se sancionan las normas, la historicidad donde se sancionan las normas y la historicidad donde se sancionan y se sentencian o se pronuncian los jueces a través de sus fallos. Esos contextos históricos son determinantes de los pronunciamientos de un funcionario público y muchas veces también puede configurar mal desempeño. La movilización popular determina también, porque fue una movilización transversal, masiva, pacífica, como siempre, la de los pañuelos blancos, que determinó el gran consenso social que hay en la Argentina sobre los derechos humanos, sobre la protección de los derechos humanos y sobre el juicio y castigo y cárcel común a los genocidas.